Muy bien, en nuestro estudio sistemático de la Biblia, nuestro programa Descubriendo la Verdad, Descubriendo la Voluntad de Dios, hoy vamos a estudiar el capítulo 4 del libro de Génesis. Aquí ya se nos empieza a narrar la historia de la descendencia, los hijos de Adán y Eva, específicamente Caín y Abel. Caín fue el primogénito. De paso, recuerden que en el capítulo 3 Dios les prometió a Adán y a Eva un Salvador, un Mesías, alguien que iba a nacer y que iba a aplastar la cabeza de la serpiente. Eh, y Eva pensaba que ese Mesías, esa simiente, era su propio hijo, Caín. Lamentablemente ese no fue el caso. Y peor, se convirtió Caín en el primer asesino en la historia de esta tierra, y lamentable que fue su propio hermano, su hermano menor, Abel. Y más aún, más horrible, fue que por fidelidad a Dios, Abel fue asesinado por su hermano Caín, y la envidia, la ira, el enojo consumió a este hombre, a Caín. Pero bueno, estudiamos entonces el capítulo 4. Busque allí su Biblia y lea y estudie conmigo. Amante Dios, dirígenos y bendícenos al estudiar tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Leemos aquí que Adán conoció a su esposa Eva. Ese conocer no es de conocerla, porque ya la conoció en el capítulo 2, cuando Dios la llevó a Adán. Este conocer es un conocer de intimidad. En nuestras palabras, tuvieron relación sexual, am, y concibió y tuvo a Caín, o sea, quedó embarazada Eva y tuvo a Caín. Y dijo ella: con el favor del Eterno adquirí un varón. Así que sin duda Eva estaba feliz y agradecida de que había quedado embarazada. Y como les mencioné, lo más seguro, con la esperanza de que este iba a ser el Mesías, el Salvador del mundo, no sabiendo ella que el Mesías iba a llegar 4000 años después de la Virgen María. Después tuvo a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas y Caín labrador. Así que tuvieron dos hijos. Se menciona aquí, no fueron los únicos hijos que tuvieron, pero se menciona Caín y Abel. Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador, o sea que se dedicó a cultivar, a labrar la tierra, y a cultivar los frutos, vegetales y demás. Andando el tiempo, Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda al Eterno. A su vez, Abel trajo de los primerizos de sus ovejas con su gordura, y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda. De modo que no es la primera vez que se trae una ofrenda. Lo más seguro es que Dios le pidió a Adán y a Eva, aun antes de tener a Caín, que le traigan una ofrenda muy similar a la primera ofrenda que Dios recibió, que él mismo hizo un sacrificio y vistió a Adán y a Eva con túnicas de pieles, con el sacrificio de un cordero. En este caso, se ve que Abel hizo lo correcto porque el Señor miró con agrado a Abel. ¿Qué trajo Abel? Bueno, trajo de los primerizos de sus ovejas, con su gordura, con su grasa. Es un sacrificio. Recuerden que este sacrificio de ovejas, de corderos, representa a Jesús, porque es un animal inocente, inocente y manso, y es sacrificado, así como Jesús es inocente
fue tentado en todo, pero sin pecado, y fue sacrificado, fue crucificado, murió en nuestro lugar. Así que este animal representa perfectamente a Jesús y su sacrificio. Así que no, quizás en otra ocasión, si Caín hubiera traído esta ofrenda, Dios no hubiera tenido problema, pero para este sacrificio, al parecer Dios estaba esperando otra cosa y Abel captó la petición, o el deseo o la voluntad de Dios. Am, Caín eh, había escuchado de Dios que Dios quería una oveja, y si no escuchó antes de traer los frutos, entonces debió ser más humilde eh, cuando Dios le da a conocer a ambos que él acepta lo que Abel trajo. Caín debió de dejar esas frutas allí y buscar entonces un cordero con la ayuda de su hermano, pero no, él no quería pedirle ayuda porque él no se dedicaba a las ovejas, él se dedicaba a la tierra. Entonces no quería pedir como hermano mayor, como primogénito, no quería pedirle ayuda a su hermano, para que le facilitara una oveja, y el poder sacrificarla y traerla a Dios. Así que había muchas cosas aquí, había ese espíritu de independencia, de yo soy el mayor, yo soy el mejor, y no necesito escuchar a Dios, Dios me va a aceptar lo que yo traigo. Y de aquí, desde el capítulo, este capítulo 4, así como el capítulo 3, muy interesante, porque aquí empieza este sentir de la gente, este pensar de que Dios me acepta tal y como estoy y así me deja. Y Dios tiene que contentarse con quien yo soy, con lo que traigo, con lo que yo le presento. Por eso en muchas personas y organizaciones, denominaciones, iglesias que le presentan a Dios lo que a ellos se le antoje, lo que favorece, lo que agrada al ojo humano. No, 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 tiene que ser lo que agrada a Dios. Por eso el Señor miró con agrado a Abel. Abel no pensó en su agrado, pensó en el agrado de Dios. Caín pensó en lo que a él le convenía, en lo que a él se le antojó, en lo que a él le agradó y se olvidó del agrado de Dios. Entonces, cuidado, cuidado si hoy en día estamos pensando más en nuestro agrado, en nuestra voluntad, en nuestros deseos, que en el agrado, la voluntad y el deseo, los deseos de Dios con relación a X o Y tema. ¿M? Tenemos que buscar la voluntad de Dios, no lo que piensa la mayoría, no lo que quiero yo, no lo que piensa el ser humano, sino o la moda o los tiempos en los que estamos viviendo, sino buscar la voluntad de Dios. Vemos aquí claramente que Dios rechaza. Eso nos dice, no, Dios acepta lo que uno le traiga y lo que a mí se me antoje. Ah, no, pero Dios pidió esto. No, 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 no importa. Yo le llevo esto. Entonces aquí vemos claramente que Dios condena cuando traemos lo que Él nos pide, cuando vivimos una vida contraria a lo que Él nos pide, ya sea en la casa, en el templo, en la iglesia, en la calle, en cualquier lugar, en cuanto a cualquier área. Dios rechaza y mira con agrado al que está escuchando su voluntad. Versículo 5, pero no se agradó de Caín. ¿Están viendo? No se agradó, no se agradó de Caín. Entonces, para el que está diciendo que Dios se agrada o se siente feliz con todas las iglesias del mundo, todo lo que se predica, todo lo que se canta, todo lo que se hace, siempre y cuando tenga el manto de religiosidad, porque Caín trajo una ofrenda, fue a Dios, no fue al diablo. Aunque lamentablemente en realidad al Dios rechazarla, entonces al parecer se le estaba trayendo a otra persona. Pero esto tiene un manto de religiosidad, esta ofrenda de vegetales, que Caín le lleva a Dios del fruto de la tierra, que Caín le lleva a Dios, Dios la rechaza.
Entonces no podemos decir que Dios acepta todo lo que el hombre le traiga, como se lo trae y de la manera que lo haga, porque no es cierto. Dios rechazó la adoración, la oración, el sacrificio, la ofrenda de Caín. Y también a Caín, porque dice, pero no se agradó de Caín y de su ofrenda. Así que Dios rechazó la ofrenda y rechazó al que trajo la ofrenda, rechazó a Caín. O sea, en rechazo en el sentido de que no está contento. No es que Caín no tenía oportunidad de hacer las cosas bien, Dios bien pudo aceptar una ofrenda correcta de Caín si su actitud hubiera sido otra. Por eso es importante reconocer nuestras actitudes, reconocer cuando fallamos y enmendar ese error, ese pecado o esa actitud. Y Caín se airó. Miren esta palabra aquí. Esta fue la reacción de Caín. No fue de humildad, de arrepentimiento, de decir, Señor, perdón, quito esta ofrenda, me acerco a mi hermano para pedir la ofrenda, para que me asiste, me ayuda con la búsqueda de una oveja, de un cordero, mm, y voy a traer ese sacrificio. Dios hubiera rápido cambiado su actitud y lo mismo que le dijo a Abel se lo hubiera dicho a Dios. Hubiera sido, y el Señor miró con agrado a Caín y a su ofrenda. Pero Caín dejó el desagrado de Dios permanentemente sobre él y su ofrenda. ¿Por qué? Porque se airó en gran manera. No fue una ira así como algunos de nosotros a veces nos enojamos por alguna situación o con algo o con alguien. Fue una ira muy elevada, dice en gran manera, o sea, fue una ira fuerte, pesada y permanente, y decayó su semblante, o sea, su rostro cambió, su cara cambió. Es como ustedes han escuchado o algunos de ustedes han dicho, oye, pareciera como si se le metió el diablo, como una cara endemoniada. Así puso Caín su semblante, su rostro, su cara, se llenó de ira. Entonces, esta actitud de testarudo, de eso lo traje y eso es lo que se va a quedar. Y si no me aceptas, me va a decaer mi semblante, me voy a irar, me voy a enojar. Eso hizo que el desagrado de Dios permaneciera sobre Caín y su ofrenda permanentemente. Por eso vivió Caín el resto de su vida, una vida de miseria, un miserable, un pecador, pecó contra el Espíritu Santo, y blasfemó y cayó en el pecado imperdonable, porque no pidió perdón. Yo no veo aquí en ningún lugar perdón ni arrepentimiento, no hubo confesión. Recuerden que en el capítulo 3 Dios le enseñó a Adán a cómo lidiar con el pecado, a que confesara, ¿m? Y entonces le presentó la solución, que es Jesús, cuando hizo el sacrificio de los corderos para hacer túnicas de pieles. Pero aquí no hay confesión, no hay confesión de ningún tipo. Ustedes verán aquí, no hay confesión, aquí lo que hay ira. Y las emociones a veces dominan en gran manera nuestra actitud y nuestros pensamientos y acciones. En el caso de Adán, cuando Adán peca, la emoción que lo dominó fue el miedo, ¿se acuerdan? El miedo, y el miedo es peligroso porque estanca a uno, paraliza. Pero esta emoción que dominó a Caín es diferente y este es aún quizás tan peligroso o más como el miedo. Este es peligroso porque te vuelve violento, la ira, el enojo, también te paraliza, te estanca, pero puede llevarte al punto de hacerle daño a otra persona, lastimar a otra persona física, emocionalmente, pero también uno autolastimarse a sí mismo.
Así que esto fue lo que dominó a Caín. Adán pudo eventualmente ir saliendo de ese miedo, ese temor, y Eva, vemos también aquí a una Eva que reconoce a Dios. ¿Ah? Ya ella aquí está reconociendo el favor de Dios, reconociendo la bendición de Dios y la autoridad de Dios, y dándole gracias. Aquí la ira de Caín fue tan grande que permaneció sobre él. Dice el versículo 6, entonces el Señor dijo a Caín, noten que lo mismo que hizo Dios con Adán y Eva, está haciendo con su hijo mayor, Caín. Está entrando en un diálogo, una conversación, preguntas. Esto no se lo hizo Dios a la serpiente, Satanás, el diablo. ¿Por qué? Dijimos, porque ya la gracia se terminó para Satanás. Pero todavía, ¿cómo sabemos que todavía había gracia para Caín? Porque Dios está preguntando, Dios está hablando, Dios está entablando una conversación, un diálogo con Caín. Dice, ¿por qué te has airado? ¿Por qué ha decaído tu rostro? Miren, este es uno de los versículos más importantes del capítulo 4. Si haces lo bueno, ¿no serás acepto? Miren cómo Dios está instruyendo y guiando con amor y misericordia y justicia, Caín. ¿No serás acepto? ¿Por qué? Porque Abel hizo lo bueno y fue aceptado. Su ofrenda y él fueron aceptados. Pero Caín, Dios lo que está diciendo aquí fue que al traer esta ofrenda de fruto, de vegetales, no hizo lo bueno. ¿Están viendo? Que hay cosas que podemos cubrir bajo el manto de la religiosidad y pensar o decir esto es bueno cuando en realidad no lo es. Esta música es buena, este tipo de comportamiento es bueno, este tipo de vestimenta es bueno, este tipo de programa es bueno. Cuidado, no todo tipo de programa y de música y de ritmo es bueno. ¿Por qué? Porque Dios está rechazando abiertamente una ofrenda, entre comillas, que un hombre había traído a él bajo el manto de la religiosidad, y Dios dice, no hiciste lo bueno. El problema no fue en los vegetales, porque Dios, eso no dio Dios para comer. No es que Caín le trajo algunas vegetales y frutas podridas, o le trae rocas o alguna cosa de esa. No, no, no. Le trae frutas, vegetales en buenas condiciones. El problema no es ese, el problema es que lo que tú me vas a traer tiene que representar a Jesús, que Él va a cubrir el pecado de ustedes. Y aquí Caín está rechazando traer una oveja que representa a su sustituto, a Jesús, y que va a cubrir sus pecados. Y cuando ellos traen esta ofrenda y sacrifican este cordero, esta oveja, entonces son perdonados de sus pecados. Caín está rechazando el sacrificio, por tanto está rechazando al Salvador, por tanto está rechazando el arrepentimiento, la salvación y el perdón. Y Dios le dice, si haces lo bueno, no serás acepto. Pero claro, somos malos, somos pecadores todos, no hay nadie bueno, el único bueno es Dios. Y cuando traemos este cordero, esta oveja ante Dios, estamos diciendo, Señor, yo no soy bueno, pero estoy haciendo algo bueno, que es reconociendo el sacrificio de Jesús. Eso no quería hacer Caín. Pero si no obras el bien, el pecado está a la puerta deseando dominarte. ¿Qué sucede cuando no hacemos el bien? ¿Qué sucede cuando hacemos el mal? Que sabemos que estamos haciendo algo malo, pero continuamos obrando el mal, continuamos no obrando el bien. ¿Ah?
el pecado está a la puerta deseando dominarte. Significa que el pecado entonces nos domina, se convierte en nuestra cabeza. Recuerden que Dios puso a Caín a dominar a Eva, porque dice, él te dominará. Y más adelante vamos a leer cuando Pablo nos habla de la relación entre un hombre y una mujer, que el hombre es la cabeza. Pero entonces aquí el pecado está siendo cabeza de este hombre, de Caín, está dominando, está controlando. Y claro, el pecado no va a dominar como el hombre debe de gobernar o de dominar sobre una mujer. Aquí el pecado no es compasivo, el pecado no es amor, no es paciente, destruye, te controla, te manipula. Dice, pero tú debes dominarlo. ¿Cómo se domina? ¿Cómo es eso de dominar el pecado? El pecado está a la puerta deseando dominarte. ¿Cuándo? Cuando hacemos lo malo. Entonces, ¿cómo podemos dominar el pecado? Cuando con la ayuda de Jesús hacemos lo bueno. Así se domina el pecado, porque no tiene acceso en nosotros, no tiene autoridad en nosotros. Por eso, cuando tú haces lo bueno, la policía no tiene autoridad sobre ti. Tú eres, constitucionalmente hablando, tú eres un ciudadano, un ser libre en este país. Nadie puede entrar a la fuerza, por lo menos en este país, aquí en Estados Unidos. La policía no puede, sin una orden judicial, no puede entrar a tu casa sabiendo que tú eres inocente y sacarte lo que tienes o pegarte o llevarte a una cárcel sin ningún tipo de evidencia o de prueba. Si tú haces lo bueno, eres acepto. Las autoridades no tienen autoridad, valga la redundancia, sobre ti. Pero si tú robas, si tú matas, entonces sí tienen autoridad, tienen dominio sobre ti. Te buscan, tienen una orden, pueden entrar a tu casa, buscarte, te esposan y te llevan a la cárcel. Entonces, lo mismo con el pecado. Si con la ayuda de Dios hacemos lo bueno, que fue lo que hizo Abel, entonces tú estás en ese sentido dominando el pecado. De modo que Abel dominó el pecado cuando trajo la ofrenda, esa oveja con su gordura, de los primerizos de sus ovejas con su gordura, lo trajo ante el Señor y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda. eh, Así que ganó una victoria ese día, esa tarde, en esa ocasión. Dice, pero tú debes dominarlo. ¿Cómo se domina? Rechazándose el pecado, las tentaciones. Cuando somos tentados, alejándonos del pecado, no cayendo en la tentación, aferrándonos a Jesús, eso es dominar las tentaciones y dominar, no caer en pecado. Así que miren, Dios está preguntando, está dialogando, está instruyendo a Caín, porque Dios es un Dios de misericordia y de amor. Versículos 6 y 7 se presenta a un Dios misericordioso y amoroso. Pero, ahí está el pero del versículo 8, Caín dijo a su hermano Abel. Noten que Caín no contesta, no entra en un diálogo, en una conversación con Dios, para nada. Y le hace lo mismo que Dios le hizo a la serpiente. Dios no le preguntó a la serpiente, Dios no entró en un diálogo, en una conversación, porque no había esperanza. Ahora Abel no entra en un diálogo, en una conversación, porque él a Dios no le va a dar oportunidad. Para Caín, ya Dios no era nada, no era nadie. Esa puerta estaba, él mismo la cerró. Él mismo cerró su gracia. Él ahora se enfocó en su hermano. Recuerden que yo dije que la ira de Caín permaneció sobre él, por eso el desagrado de Dios permaneció sobre él. Dios, si Caín hubiera conversado con Dios,
esa ira hubiera disminuido y su rostro hubiera cambiado a un rostro de esperanza, de arrepentimiento, de humildad. Por eso es que cuando tú estás siendo tentado, cuando tú estás a punto de caer en hacer lo malo, busca a Dios a través de la oración, a través de la Biblia, a través del estudio de su palabra. Busca a Dios para que tu vida pueda cambiar, para que tu rostro pueda cambiar, para que esas emociones fuertes, pesadas, que son negativas, como la ira o el enojo o la tristeza o el miedo o los celos o la venganza, pueda entonces ir desapareciendo y saliendo de tu sistema espiritual. Caín, recuerden que Eva se fijó, contempló la fruta prohibida y terminó comiendo. Alimentó esas emociones de codicia. ¿Ah? Entonces, recuerden que yo mencioné que somos seres moldeables. El ser humano es moldeable. Significa que en lo que tú te fijas, en lo que tú contemplas, en eso te vas a convertir o eso va a crecer en ti. Caín estaba enojado con Dios, pero no podía hacer nada con Dios. Y él sabía que si continuaba hablando con Dios, su ira iba a desaparecer. Pero Caín entonces se enfocó en su hermano, que era el objeto de su ira, y el enfocarse en su hermano y hablar con su hermano, entonces su ira fue creciendo. Y dice, vamos al campo. Y cuando estuvieron en el campo, estaban allí solos, Caín atacó a su hermano Abel y lo mató. Este versículo 8 es el versículo más triste de todo el Antiguo Testamento, uno de los versículos más tristes, sin duda el más triste del capítulo 4. Es el primer ataque físico, el primer ataque físico a una persona y en este caso a su propio hermano y el primer asesinato y lo mató. Esto es tan común hoy en día. Jóvenes y adultos se atacan entre sí. Vemos los fines de semana, cuando entra el lunes, las noticias del fin de semana, viernes, sábado, domingo, jóvenes atacan a otro joven, lo golpean, lo matan o utilizan lo que Caín no tenía a su disposición en ese tiempo, armas de fuego, pistolas, o también utilizan cuchillo, utilizan alguna cosa para atacar. Y todo ser humano, hombre o mujer, a lo largo de la historia, que ataca injustificadamente, violentamente, que ataca a otro ser humano y que lo mata o la persona o la víctima termina casi muerto, se convierte en un hijo de Caín. Está imitando a Caín. ¿Y saben qué sucedió sobre Caín? El desagrado de Dios permaneció sobre él. De modo que el desagrado, cuando tú atacas a otra persona y lastimas a otra persona, el desagrado de Dios permanece sobre ti. Ahora, el atacar aquí no solo se limita, aquí está hablando específicamente de un ataque físico, pero podemos tomar aquí y sacar este principio. Podemos atacar a una persona verbalmente cuando lo criticamos, cuando chismeamos, cuando hacemos chisme contra la persona, cuando nos burlamos, cuando maldecimos a otra persona. Podemos atacar verbal, psicológicamente, sexualmente, de distintas maneras a un hermano y matar a esa persona. Eh, Aunque no matamos con la lengua, no matamos físicamente, pero sí matamos a esa persona espiritualmente, el ánimo, la, 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 eh, la autoestima de esa persona, lastimamos el corazón, lastimamos a esa persona, también estamos matando, también estamos atacando, también estamos lastimando. Nos convertimos en hijos de Caín. Cuando tú lastimas, cuando tú atacas a una persona física o verbal o sexualmente o emocional, lastimas su sentimiento, intencionalmente tú atacas para lastimar, entonces estamos imitando no a Dios, sino a Caín.
Y dice el versículo 5, pero no se agradó de Caín y de su ofrenda. Cuando tú vives atacando al ser humano, Dios entonces no vive contento contigo ni con todo lo que tú le traigas. Tú puedes ser religioso. Ay del religioso que ataca a su hermano, que no ama a su hermano, porque ¿cómo puede amar a Dios que no ha visto y a su hermano que ha visto no amarlo? Entonces, toda la ofrenda, y no me refiero a ofrenda solo de dinero, si tú traes una ofrenda de alabanza, una ofrenda de predicación, una ofrenda de cualquier don o talento que tú tienes, que has recibido de Dios, cualquier cosa que tú hagas para Dios, entre comillas, Dios la rechaza porque tú eres un atacador. Y muchas veces ese que vive atacando a su hermano, lo que le está trayendo a Dios no es lo que Dios le está pidiendo. Entonces, cuidado con esto. Versículo 9. Entonces el Eterno dijo a Caín, todavía hay gracia. Miren esto, hay personas que dicen, no, eso, Dios tuvo un diálogo con Caín de antes de él matar a su hermano. Ya después que él mató, ya eso, no, no, no. Miren que todavía en el versículo 9, Dios extiende su misericordia, extiende su amor y su gracia aún más. ¿Cómo yo sé que todavía Caín tenía esperanza? Podía recibir perdón, aún con esto tan nefasto, tan sucio que hizo, porque Dios está haciendo preguntas. Cuando tú escuchas a Dios haciéndote preguntas, es porque todavía hay misericordia para ti. Cuando Dios te pregunta, ¿dónde estás? ¿Quieres venir a mí? ¿Qué quieres que haga por ti? Ven a mí. Cuando tú escuchas una pregunta o una declaración o una invitación de Dios, todavía hay misericordia. Todavía dice el versículo 9 que había misericordia para Caín. Dice, ¿dónde está tu hermano Abel? ¿Dónde está tu hermano Abel? ¿Qué está haciendo Dios aquí? ¿Sabía Dios? ¿Recuerdan lo que dijimos cuando preguntamos, ¿sabía Dios que dónde estaba Adán y Eva? Sí. ¿Sabía Dios si habían comido o no? Sí. Entonces, ¿por qué Dios pregunta? ¿Se acuerdan? Él pregunta para confesión. Él pregunta para que confesemos, porque el primer paso de una transformación es la confesión. Para poder reconocer el pecado, tenemos que, eh, o sea, para poder confesar el pecado, tenemos que reconocer que hemos pecado, que hemos hecho mal, que hemos hecho lo malo, ¿están viendo? Pero si no obras el bien, entonces el pecado está a la puerta diciendo dominarte. Quien está dominando aquí la vida de Caín es el pecado, pero fuimos creados para que el que domine, el que reine nuestra vida, no sea el pecado, no sea Satanás, sino Dios. Dios quiere cambiar quien está dominando en Caín. Vamos a ver si Caín lo deja. Pero antes de eso, yo te pregunto a ti, ¿tú estás dejando que Dios cambie quien reina en tu vida? Si reina el pecado en tu vida, deja que Dios lo saque para que Él pueda entonces reinar en tu vida, gobernar en tu vida. Esta pregunta era canalizando los pensamientos, el corazón de Caín, instruyéndole, mi hijo, tienes que confesar, es el primer paso. ¿Dónde está tu hermano Abel? Y él respondió, no sé. ¿Sabía Dios dónde estaba? Sí. ¿Sabía Caín dónde estaba su hermano? Sí. Caín, miren, así como Adán, recuerden que dijimos que Adán hizo algo incorrecto y después siguió haciéndolo malo y siguió y siguió. O sea, comió del fruto, luego fue a buscar hojas de higuera para cubrirse, luego se escondió, luego culpó a Eva. Una cosa detrás de la otra, no tomó responsabilidad. Así mismo está haciendo Caín. Que muchas veces lo que nuestros hijos ven en nosotros lo hacen, lo repiten. Esa maldición cae sobre ellos de generación en generación. Lo único que
Eh, en el caso de Adán, él confesó, dijo: "Sí, comí", pero este no. Este, aparte de que no trajo la ofrenda correcta, número uno, no trajo la ofrenda que Dios había pedido, que Dios eh, eh, les demandó. Número dos, se enojó. Número tres, mató. Y número cuatro, se convierte en un mentiroso. Así que es un blasfemo, iracundo, asesino y mentiroso, violador de todos los mandamientos. Él mismo se fue, esto no lo hizo Dios, no se lo pidió Dios, nada de esto ese, el ser humano se hunde a sí mismo en la miseria, en el fango de la pecaminosidad. Miren qué respuesta más insultante, más descarada. No sé. Dios está, ¿dónde está tu hermano? Para que él confesara y pudiera alcanzar gracia. Y saben que Dios hubiera hecho lo mismo que hizo con Adán, hubiera sacrificado, qué maravilloso historia hubiera sido, hubiera sacrificado, si hubiera dicho: "Ah, Señor, me arrepiento, ¿qué fue lo que hice?". Porque acuérdense que cuando Adán y Eva comieron del fruto, se dieron cuenta de lo que habían hecho, o sea, su conciencia le estaba allí trabajando y se arrepintieron, tuvieron miedo. Este no tiene miedo, no sé, no sé. Pero si se hubiera arrepentido, si hubiera confesado y arrepentido de su pecado y de sus pecados, porque fueron varios ya a este punto, Dios hubiera traído la oveja que él no trajo, lo hubiera sacrificado o le hubiera pedido a él que sacrifique y lo hubiera cubierto con la justicia de Cristo. ¿Será que hay alguna persona que necesita ser cubierto con la justicia de Cristo? Cuidado con rechazar la misericordia y la gracia. Y dice: ¿acaso soy yo guarda de mi hermano? Él le hace esa pregunta a Dios, como cuestionando a Dios, una pregunta sarcástica. ¿Soy yo guarda? Pues claro que sí, la respuesta es sí. Y más si tú eres el hermano mayor, primogénito, el que tiene que dar el ejemplo. Hay mucha gente allá afuera que debieran dar ejemplo, gente grande, gente adulta o gente que conoce, aunque sea menor. Si tú eres el adulto, si tú eres el que conoce, tú tienes que dar ejemplo en tu casa, en la iglesia, en la calle y en el trabajo. No, yo no soy el guarda de mi hermano, yo no soy responsable de mi compañero de trabajo, de mi primo, de mi hermano, del amigo, el hermano de la iglesia que está haciendo. No, no, tú eres un ejemplo y un guarda. Tú tienes que proteger a tu hermano y orar y apoyarlo y trabajar para todos alcanzar salvación y vida eterna. Dice: yo no soy, ¿acaso soy yo guarda de mi hermano? Es una pregunta tipo declaración. No, yo no soy guarda de mi hermano. Similar a la pregunta que hizo la serpiente. Así con que Dios, una pregunta, declaración, con que Dios os ha dicho que no comiera de ningún árbol. Versículo 10. Y el Señor le dijo: ¿qué has hecho? Eso fue lo que le dijo, la pregunta que le hizo Dios a Eva. ¿Qué has hecho? Dice aquí: la voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Obviamente, la sangre no tiene voz, no tiene boca. Dios te está hablando aquí simbólicamente. La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra, lo que significa que cuando la sangre de un inocente es derramada, su voz, esa sangre, tiene una voz simbólica que clama a Dios desde la tierra. ¿Clama qué cosa? Por justicia, porque vemos también en el libro de Apocalipsis que los santos que están bajo el altar claman por justicia. Se está refiriendo a alguna conexión directa con este clamor de Abel
Sabemos que Abel ya está inconsciente, Abel está muerto, está descansando hasta que el Señor venga, pero eso no significa que Dios no ve cuando se derrama la sangre, una sangre que es una voz silenciosa que clama por justicia. Versículo 11. Ahora pues, maldito seas. ¿Ve? Ya en el versículo 11 se acabó la gracia. Yo me imagino que dice Dios, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. O sea, Dios se fue aún más lejos en el versículo 10 y le dice, yo sé lo que tú hiciste. Y yo me imagino que entre el versículo 10 y el 11 hay un silencio. Caín dice, me descubrieron, pero se queda callado, no le importa. En el versículo 11 se cerró la gracia, como cuando se cerró la puerta del arca de Noé, como cuando empezó a caer fuego sobre Sodoma y Gomorra. Se acabó la gracia. Dice, ahora pues, maldito seas. Como cuando el Señor Jesús salga del lugar santísimo, el que permaneció en pecado será sucio, maldito para siempre, y el que se dejó limpiar por Dios será justo y limpio. Y dice, serás echado de la tierra que abrió su boca para recibir la sangre de tu hermano. Cuando le abres la tierra, no te dará más su fruto. Errante y extranjero serás en la tierra. Y Caín dijo al Eterno, mi castigo es mayor de lo que puedo soportar. Hoy me echas de esta tierra y de tu presencia me esconderé. Noten que ni aún así hay una sombra de arrepentimiento o de humillación en Caín. Él dice, oye, este enfoque en el castigo, esto es mayor de lo que puedo soportar y de tu presencia me esconderé. Ese me esconderé es un esconderse continuo, constante. ¿Ven por qué dije que el desagrado de Dios va a permanecer sobre Caín permanentemente? Porque a diferencia de su papá y de su mamá, que se escondieron, pero salieron y confesaron, y no fueron perfectos, porque Adán culpó a Eva, Eva culpó a la serpiente, pero confesaron, dijeron comí, salieron, dijeron comí, pero este vive escondiéndose, o sea, él se esconde de Dios y permanece escondido. Hay gente, hay dos tipos de gente, están los Adán y están los Caín. Los Adán son los que todos somos pecadores, dice la Biblia, pero los que representan a Adán se pueden esconder de Dios por un tiempo, pero terminan saliendo. Confiesan sus pecados, le abren su corazón a Dios, le entregan su vida por completo y son transformados y son cambiados. Pero los del grupo de Caín, recuerden que mencionamos que a partir de la separación, esa enemistad que Dios puso entre el hombre, el ser humano y la serpiente y su simiente, hay dos grupos. Ahora, este segundo grupo, el de Caín, son los que cometen pecado y viven escondiéndose para siempre de Dios. Y Dios los llama y los llama y los busca y los llama. Y ellos no, ellos viven cayendo más en el pecado y el pecado y el pecado. Y la ira lo arropa y el enojo y se esconden de Dios. Y hay personas que lamentablemente van a vivir escondiéndose de Dios toda su vida hasta la muerte, hasta que la muerte los encuentre. Y ya será demasiado tarde. Dice, andaré errante y fugitivo en la tierra, y cualquiera que me halle me matará. El Señor respondió, al contrario, el que mate a Caín 7 veces será castigado. Entonces el Eterno puso una señal en Caín para que quien lo hallara no lo matase. O sea, Dios puso una marca. Recuerden que al final el grupo eh, el- de la izquierda, el grupo de Satanás, recibirá una marca y los hijos de Dios recibirán un sello. Puso una señal, una marca en Caín para que quien lo hallara no lo matase. No sé qué tipo de señal, no sé dónde específicamente, en qué parte del cuerpo, pero Dios le puso una señal y cuando alguien se encontraba con Caín, no le ponía ni el dedo encima, porque estaba marcado, estaba señalado por Dios para que nadie lo mate, sino que viviera hasta la vejez, hasta la muerte, una vida miserable, porque él mismo se la buscó, él mismo se profetizó de que iba
vivir escondiéndose de Dios. Y Caín salió de la presencia del Eterno para siempre. No se registra que regresó a la presencia del Eterno. Qué espantoso, como dice el abuelito Jim, qué espantoso eso. Y sí, qué horrible. Es sentirse fuera. Yo no quiero estar fuera de la presencia de Dios. Yo quiero que mientras estoy durmiendo, sentir la presencia de Dios, mientras estoy en mi casa, mientras estoy manejando, cuando voy al templo, cuando estoy en la calle, cuando estoy visitando a alguien, yo cuando estoy solo, cuando estoy acompañado en momentos buenos y malos, días grises y claros. Yo quiero siempre sentir la presencia del Eterno. ¿Sabe quién más está en la presencia del Eterno? Lucifer. Pero él rechazó a Dios y la gloria de Dios y quiso imponerse y imponer su voluntad y rechazó la voluntad de Dios y entonces se separó de la presencia de Dios y fue echado. Lo mismo con Caín. Caín rechazó la voluntad de Dios y entonces él se alejó de Dios y entonces fue echado de la presencia de Dios. Y dice, y habitó en la tierra de Nod, al oriente de Edén, distanciado de Edén, por allá lejos de la tierra que recibió la sangre de su hermano menor Abel. Y Caín conoció a su esposa, ¿se acuerdan ese conocer es de intimidad? Tuvo relación sexual con su esposa, en este caso, lo obvio es que tomó a una de sus hermanas, porque vamos a ver más adelante que Adán y Eva tuvieron varios hijos e hijas, así que una de sus hermanas mayores la tomó, se casó con ella y concibió y tuvo a Enoc. Este Enoc no fue el Enoc que caminó con Dios, de paso, pero Caín conoció, tuvo relación sexual se unió con una de sus hermanas, se convirtió en su esposa, pasó de hermana a esposa y tuvieron un hijo. Y Caín edificó una ciudad y la llamó Enoc, con el nombre de su hijo. Y a Enoc le nació Irad, e Irad fue padre de Meujael. Meujael fue padre de Metusael, y Metusael fue padre de Lamec. Lamec fue peligroso. Lamec tomó para sí dos esposas. Este fue el primer hombre en tener varias mujeres, dos específicamente. eh, Tuvo una relación con dos mujeres, con Ada y con Sila. Lamec fue el que introdujo la inmoralidad sexual en este sentido, la perversión sexual en cuanto a relación, en cuanto a faltarle respeto al matrimonio entre un hombre y una mujer. Esa poligamia allí, esa búsqueda de placer, de sexo en más de una mujer. Así que estaba evidentemente en adulterio, fornicación. Dice, Ada engendró a Jabal, que fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganado. Así que Jabal siguió la misma práctica de Abel en ese sentido, en criar ganado. Y dice, y su hermano fue Jubal, padre de todos los que tocan flauta. Este joven Jubal empezó a, a trabajar con instrumentos musicales. Aquí se menciona la flauta. A su vez, Sila dio a luz a Tubal Caín, artífice de todo instrumento cortante de bronce. Tubal Caín trabajó con todo lo que tiene que ver con instrumento cortante, cuchillo, espadas y ese tipo de cosas, pero con material de bronce y de hierro. Y la hermana de Tubal Caín fue Naamá. Y dijo Lamec a sus dos esposas, Ada y Sila, oí mi voz. Mujeres de Lamec, escuchad. A un hombre maté porque me hirió y a un joven que me golpeó. Así que Lamec se convirtió en un asesino, como su abuelo, bisabuelo Caín. Y en este caso mató a dos, a uno que lo hirió y a un joven que lo golpeó. Era violento Lamec. Y un asesino inmoral, que estaba con dos mujeres. Noten que esta descendencia de Caín se alejaba más y más de Dios. Tenía dos mujeres, se convirtió en un asesino,
eh, en serie, empezó a matar personas. Dice, si Caín será vengado 7 veces, Lamelo será 70 veces 7. Y de nuevo Adán conoció a su esposa. Ahora brincamos en el versículo 25, los últimos dos versículos. Nos enfocamos ahora en el pueblo de Dios. Yo me imagino la tristeza de Eva y Adán cuando se enteraron, cuando encontraron a su hijo muerto, asesinado por Caín. Cada acto desastroso los llevaba a ese momento que desobedecieron a Dios mentalmente. O sea, su mente regresaba a ese momento de desobediencia. La mente de Eva que vio el fruto y dijo, esto es codiciable para alcanzar sabiduría, es bueno para comer y comió. Ella qué fácil fue tomarlo y comerlo y mira ahora todo lo que está experimentando, vio los árboles, las rosas que se secaban, que caían, vio los corderos que fueron sacrificados, los animales que morían, pero nunca se imaginó ver esta escena a su propio hijo y le pegó con alguna roca y me imagino cómo estaba la cabeza de Abel. Fue un desastre, la primera vez que se ve a un ser humano muerto y no sabemos cuándo lo encontró, si fue en ese mismo día o el tercer día, si ya estaba hediendo, si ya estaba podrido o empezó a podrirse la carne, no sabemos cuándo específicamente lo encontró, pero fue un momento desastroso, tan feo que ni siquiera se registra en la Biblia. Ese día, esos días ellos no durmieron, eso fue lágrimas y lágrimas y llanto. Pero con el tiempo Dios restaura. Y aquí brincamos a la restauración. Dios da esperanza y una luz al final del túnel. Y dice, y de nuevo Adán conoció a su esposa y ella tuvo un hijo y le llamó Set, porque dijo ella, Dios me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Así que Set vino después del asesinato de Caín eh, contra, contra Abel. Eh, y ella dice, tal vez en este sí encontraré el favor de Dios y este va a ser el Mesías, Abel, pero no lo fue. Y entonces, versículo 26, el último, y a Set también le nació un hijo y lo llamó Enos. Desde entonces los hombres empezaron a llamarse del nombre de el Eterno. Amén. O sea, empezaron a llamarse como los apóstoles y su descendencia empezaron a llamarse cristianos eh, después del ministerio de Jesús, cristianos. Así, en ese sentido, los hombres empezaron a llamarse del nombre del Eterno. Somos de Dios, somos del pueblo de Dios. Confiamos en Dios, creemos en Dios, escuchamos su voluntad, hacemos su voluntad. ¿Ve? Y ahí se va marcando eh, esos dos, la diferencia entre esos dos grupos. Son dos, ¿ah? Dos grupos, el de la derecha y el de la izquierda, el que está bajo la luz de Dios y el que está bajo las tinieblas del diablo, el que acepta la voluntad de Dios, la vive, la practica y la comparte, y los que rechazan la voluntad de Dios no la practican, no la comparten, sino que hacen lo opuesto a lo que Dios dice. Esos son los dos grupos. Entonces la pregunta es, ¿en qué grupo estás en este momento? No en qué grupo quieres estar, sino en qué grupo estás en este momento. Si tú tuvieras que analizar tu vida, ¿en qué grupo estás? Tus acciones definen en qué grupo tú estás. Bueno, hay esperanza. Si tú reconoces que estás en el grupo equivocado, entonces tienes que estás en un buen paso porque estás reconociendo que estás en el lugar incorrecto. Entonces confiesa tus pecados y entrégale tu vida por completo a Jesús. Y Él entonces te hará vestiduras, túnicas de pieles para cubrir tu vergüenza y tu desnudez, lo que significa que la justicia de Cristo, su gracia,
va a cubrir tu vida, su sangre va a limpiar de todo pecado y serás una nueva criatura en Cristo. Si tú lo crees, bien puedes en este momento aceptar a Jesús como tu Salvador y Señor personal. Amante Dios y Padre, cada persona que te ha aceptado como Salvador y Señor, que tú puedas entrar a sus vidas, tú puedas recibirlos, perdonarlos y bendecirlos. Gracias por tu palabra y gracias por tu amor. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.